Saludos. Titulamos este vídeo Nuestra Eureka cóncava convexa toroidal. Tierra cóncava convexa toroidal número 7. En primer lugar, tenemos que decir, en relación con este título, cuando empleamos el plural nuestra Eureka, que nos referimos en plural porque consideramos que lo que nosotros afirmamos o nosotros descubrimos pues se debe a un conjunto de otros pensadores, de otros investigadores, tanto incluso positivos como negativos, y que nosotros pues aplicamos nuestro discernimiento, pero está precisamente en relación con otros, y por eso nosotros empleamos este plural cuando nos referimos precisamente a nuestra teoría. No decimos nunca mi teoría, sino nuestra teoría. Decimos esto porque algunos comentaristas pues nos han hecho esta pregunta: ¿es que tú perteneces a algún grupo y por eso utilizas ese plural? Pues esta es la explicación. Simplemente porque nos resulta algo petulante o algo presuntuoso simplemente considerarlos nosotros los autores exclusivos de esta teoría. Entonces nosotros decimos que el autor verdadero pues es la conciencia que se va, dijésemos así, distribuyendo en distintos investigadores, formando un conjunto que finalmente pues nos produce precisamente esta teoría. Con este vídeo nosotros queremos compartir pues vivencias personales en relación con esta teoría, que en esta serie que queremos hacer corta y ya prácticamente la tenemos terminada. Simplemente faltaría a lo mejor uno o dos vídeos, sobre todo tratando el analema, aunque consideramos que ya no es necesario, porque otras personas con estos vídeos anteriores, estos 5 vídeos anteriores, pues ya ellos mismos pueden reconstruir precisamente el analema en esta teoría. Pero entonces nosotros queremos, como decimos, en este vídeo mostrar precisamente cómo se ha ido produciendo el proceso de nuestra investigación en esta teoría. Tenemos que decir que hace unos 3 años aproximadamente nosotros pues estamos compartiendo precisamente la teoría de la Tierra cóncava, una variedad de la Tierra cóncava, desde hace unos 3 años, pero llevamos meses últimamente precisamente con un nudo gordiano, podemos decir, que no sabíamos bien desatar. Sabíamos que la Tierra tenía que ser cóncava, lo sabíamos precisamente por todos los procedimientos anteriores que hemos ido argumentando. Sabíamos que lo denso pues tiene que estar afuera, por ejemplo. Sabemos que dentro tiene que estar de toda estructura viva, pues tiene que estar lo más sutil. Y eso precisamente pues sabíamos nosotros que en el interior de la Tierra estas visiones de este espacio, de esas estrellas, pues era otro mundo más sutil o de una energía distinta a la nuestra, y que desde ahí precisamente es donde se proyecta el éter pus, porque el éter pus, por su propia naturaleza, pues es lo sutil de lo sutil. Todo eso lo teníamos nosotros muy claro. También teníamos muy claro que toda esta naturaleza está formada de fractales, precisamente de este modelo cóncavo. También sabíamos que precisamente la geometría sagrada y la naturaleza pues te establece lo que son las dos corrientes opuestas que pulsan. Eso lo sabíamos y lo estábamos aplicando, y de modo correcto precisamente, pero nos faltaba el escollo, precisamente solventar el escollo del tamaño del Sol, que no varía de tamaño en la Tierra cóncava, precisamente apareciendo por el este, acercándose a nosotros y después ocultándose y manteniendo ese mismo tamaño. Eso realmente a nosotros nos suponía un escollo.
sabíamos que era un punto que no lo teníamos bien explicado, aunque sabíamos por otra parte que realmente el puzzle nos daba por todas las formas posibles que la Tierra era cóncava y de esa forma, pero esa fenomenología no sabíamos nosotros interpretarla del modo totalmente más correcto. Y ahora, después, una vez que nosotros descubrimos simplemente, por eso decimos este vídeo, nuestra eureka. Eureka es cuando uno ya cae en la cuenta de un problema y lo soluciona, le encuentra la solución de un modo rápido. Entonces, ahora vemos claramente que es que nosotros pues no aplicábamos precisamente lo que veníamos aplicando en toda la teoría. No aplicábamos de modo correcto los dos sentidos opuestos, sentidos opuestos que crean esta realidad, pero no lo aplicábamos con la totalidad. Se nos pasaba aplicarlo al arriba y al abajo. Y entonces, pues eso nos hacía precisamente esa falta de interpretación. Cuando ya aplicamos el arriba y el abajo, sabiendo que precisamente para que se mantenga precisamente un constante equilibrio, y pues en esas dos direcciones opuestas, pues tienes que establecer también precisamente esa oposición, de modo que si algo sube, pues otra parte tiene que bajar, evidentemente. Ahora lo veíamos totalmente claro y nos hacía, dijésemos así, un poco de gracia, como precisamente algo tan evidente no habíamos caído antes. Entonces la solución, por supuesto, pues era simple, como ya la hemos expuesto en vídeos anteriores, que precisamente a una elevación le corresponde un descenso tan sencillo, porque eso es lo que realmente nosotros veníamos aplicando anteriormente. Pero de un modo extraño, dijésemos así, o porque estábamos sobre todo centrados en el plano, porque toda nuestra mentalidad y la de la mayoría, pues para precisamente hacernos con esta realidad, pues nos centramos en un plano. Sabemos que todo es un volumen, pero no le dábamos precisamente esa dimensión. Y entonces la solución, pues ahora precisamente pues la vemos totalmente clara y coherente, porque ya sabemos que precisamente una creación consiste en una separación. Una fuente establece de sí misma una separación. Entonces, esa separación, pues en un sistema cerrado, como ya sabemos que es la Tierra, pues esa separación tiene que mantenerse. ¿Y cómo se mantendría precisamente en un esferoide esa separación de dos polos o de dos posiciones en un esferoide que empieza a efectuar movimientos? Pues de un modo claro, cuando tú realices un movimiento hacia arriba en uno de los polos, pues tienes que establecer también un movimiento hacia abajo. Ahora lo veíamos totalmente claro cómo no habíamos caído en eso anteriormente. Y también, evidentemente, era totalmente, dijésemos así, lógico que el creador o una fuente o como le quieran llamar, pues cuando realiza una creación, que en este caso, como ya hemos visto, pues se concreta en un tipo esferoide o dos esferoides, realmente es la estructura del esferoide, pues tiene precisamente, si lo crea como esferoide, pues también para mantenerlo, pues tiene que sus líneas de fuerza, pues recorrer ese esferoide. Y entonces, ¿de qué manera recorre ese esferoide? ¿De un modo parcial o de un modo total? Pues debe de ser de un modo total. Por tanto, tiene que agotar todas las posiciones del espacio. Arriba, abajo, derecha, izquierda, adentro, afuera. Y eso es simplemente lo que nosotros no habíamos aplicado. No habíamos aplicado las corrientes opuestas pues al arriba y abajo, de un modo, dijéramos así, exhaustivo, porque debe de ser exhaustivo, debe de ser la totalidad. Y entonces ahora nosotros lo vemos y vemos cómo hemos estado meses con ese problema, precisamente cuando para la solución simplemente consistía en aplicar los principios que veníamos aplicando desde un principio. Y valga la redundancia en la palabra principio. Entonces, nosotros hacemos este vídeo para que vean precisamente cómo el pensamiento humano, pues a veces con cosas simples, pues se encuentra, dijésemos así, atascado o en un nudo gordiano. Entonces, hemos empezado poniéndole el título de Eureka, precisamente por la leyenda
de Arquímedes, que era un sabio de la antigüedad, que precisamente con la problemática del volumen de los cuerpos, pues descubrió, precisamente nos dicen que estaba en la bañera y que descubrió que precisamente el volumen de un cuerpo que se sumerge pues es en el agua es semejante precisamente a esa agua que es desplazada. Y entonces nos dice la leyenda que salió desnudo de la bañera y por las calles gritando eureka porque había dado con esa solución. Entonces nosotros decimos que hay que discernir, porque todos estos son mitos y son leyendas que nos dicen una parte de verdad, pero que esa parte de verdad pues precisamente sustenta una mayor mentira. Por tanto es muy importante discernir lo verdadero de lo falso. Por eso a la derecha hemos puesto mitos y leyendas precisamente con uno de estos gráficos que es un dragón que es la serpiente eterna, pues el que lo propicia. Porque entonces, por eso también traemos esto a colación, porque nosotros realmente ese nudo gordiano o ese escollo o ese obstáculo, pues cuando vimos realmente su solución, pues para nosotros nuestro espíritu descansó, gritó en este sentido metafórico interiormente, eureka, como no caí antes yo en esta cuestión, porque ya sabía, y todos tenemos muchos vídeos realizados, que precisamente pues sabíamos lo de las corrientes opuestas, como estamos viendo aquí, todo funciona mediante corrientes opuestas y crean esta realidad. Pues eso que ya sabíamos y que en todos los vídeos anteriores pues lo tenemos muy correctamente aplicado y decodificado, pues resulta que ahora en esta cuestión, lo de las corrientes opuestas, lo aplicábamos de modo parcial, no de modo total. No le aplicábamos el arriba y el abajo, eso fue durante meses un escollo para nosotros, que ahora nos hace sonreír. Entonces, esto sería semejante al cubo de Rubik. Cuando una persona en el cubo de Rubik pues va realizando y realiza todos los movimientos correctos, los va realizando mediante el mismo procedimiento de algoritmos, dijésemos así, y entonces le falta el último movimiento para cuadrar, y entonces en vez de seguir aplicando lo que ya viene aplicando anteriormente, pues se queda ahí estancado. Eso es lo que realmente a nosotros nos sucedió, que ahora nos hace un tanto sonreír. También traemos esta imagen del cubo de Rubik, porque precisamente esto también está tomado precisamente del verdadero esquema del cosmos con todos sus movimientos. Por eso realmente expresar en maquetas precisamente esta totalidad de este cosmos cóncavo convexo o este modelo de la Tierra es complicado, porque tienes que coger las tres direcciones del espacio y los seis sentidos de ese espacio, como estamos viendo aquí en el cubo de Rubik, pero al mismo tiempo de modo doble, dijésemos. Por tanto es dificultoso, y nosotros lo estamos haciendo precisamente mediante esquemas parciales para que ahí se vaya entendiendo. Pero nosotros ahora mismo somos incapaces de montar como no sea de modo parcial, precisamente el esquema total. Ya esto lo trataremos en algún vídeo siguiente. Entonces también tenemos que decir que precisamente este cubo de Rubik es semejante al cubo de Saturno, porque está compuesto de 26 piezas, cuando en realidad para formar esta totalidad de modo natural, pues tendrían que ser 9 por 3, tendrían que ser 27 piezas, pero él está formado por 27 piezas, porque una es el centro, es decir, está encerrando una de las piezas fundamentales. Para nosotros eso es una metáfora de encerrar precisamente al centro creativo. Esto nos viene muy bien para entender esa metáfora. Por tanto, mediante esas 26 piezas efectivas del cubo de Saturno, del cubo de Rubik, en este caso, en suma cabalística, 6 y 2, 8, es el 8. Claro, precisamente ese es el 8 del encierro infinito. Estaría encerrando precisamente esa pieza que está en el centro. En cambio, una estructura natural,
del cubo, de este mismo cubo, de 3 por 3 piezas por cada lado, pues te daría 27 piezas. Y 27 piezas en suma cabalística, pues es el 9. Y el 9 ya sabemos que sí, ese es realmente uno de los tres números fundamentales de las matemáticas vorticiales, el 3, el 6 y el 9. Y el 9 es, dijésemos así, en las matemáticas vorticiales, el que representa en cierto modo pues al centro inicial creativo. Entonces, nos pasaba que el último movimiento del cubo de Rubik, que suponía esta dificultad del tamaño del Sol aparente, pues nos tenía inmovilizados durante meses. Entonces nosotros, ya al ver y al exclamar ese eureka, pues comprendimos aún con mayor profundidad pues la espiral Fibonacci y el número de oro que tenemos decodificados en vídeos anteriores. Pero ahora a este nivel, ver precisamente ese número de oro reflejado precisamente en la misma estructura concreta de este universo, pues nos daba precisamente una mayor comprensión. Este número de oro es el que estamos viendo aquí, que nunca termina. Y nunca termina precisamente porque un centro creativo invisible, a él nunca se le llega por muchos movimientos que tú realices dentro de ese esferoide y de esos dos esferoides interactuando entre sí. Él siempre va manteniéndose, dijésemos así, en ese centro, en esa distancia, al igual que el esferoide cóncavo y el esferoide convexo mantienen su distancia siempre de modo permanente. Cuando uno sube, el otro baja, y de esa manera, por muchos movimientos que se realicen, siguen siempre manteniéndose indemne o imperturbable ese centro. Ahora lo comprendemos con mucha mayor profundidad. Comprendimos el número de oro en la secuencia Fibonacci y en el toroide universal. Lo habíamos comprendido anteriormente y lo tenemos puesto y decodificado, pero ahora precisamente al aplicarlo y ver su aplicación concreta en este universo, en esta Tierra cóncava convexa toroidal o en este cosmos, pues entonces nuestra comprensión pues se agrandó de un modo muy significativo. Entonces, esto viene a representar precisamente que el espacio permanece inalterable a pesar de y mediante el movimiento que sería el tiempo. Ese espacio siempre permanece inalterable, porque cuando, por ejemplo, en el caso del Sol, cuando una posición suya sube en un esferoide, pues en la otra baja. Luego el resultado es, dijésemos así, el mismo. Cuando existe un acercamiento, pues también existe un alejamiento. Entonces, esto para nosotros ahora pues lo vemos totalmente con mucha mayor profundidad. Por eso precisamente en una serie que hemos titulado Secretos Secretorum, pues ahí precisamente cuando se produce una densificación, pues hemos dicho ya y sabemos que se produce paralelamente una sutilización. Bien, pues ahora precisamente la sutilización pues está creada a expensas de la densificación y viceversa. Luego, por tanto, un centro permanece inalterable. Lo único que se modifican, pues dijésemos así, son una parte más exterior polar. Una parte más exterior polar es la que se produce en ella esos cambios. Entonces, por eso terminamos aquí, que hemos querido compartir este vídeo para que vean un poco cuál ha sido nuestro proceso, un proceso que realmente desde un principio, desde casi el principio, cuando sondeamos precisamente que la Tierra oficial tenía fallos enormes, y cuando también sondeamos la plana y también sondeamos a continuación pues la cóncava, pues nosotros sabíamos ya que la Tierra, la forma más correcta era cóncava, pero hasta durante meses estuvimos precisamente atascados, dijésemos así, pues con este problema del tamaño del Sol, porque este sí es perceptible y está próximo a nosotros. Entonces terminamos diciendo que la fuente o el origen o las líneas de fuerza o el éter pulse, como quieran llamarlo, o el creador, pues mantiene la creación mediante movimientos que son equilibrados y compensados. Y aquí está la palabra compensación. Si algo sube, también algo baja. Si algo se densifica, algo se sutiliza. Es decir, una paridad
una paridad y una equidistancia, es decir, se mantiene la distancia, por eso precisamente el Sol lo vemos siempre del mismo tamaño. Y entonces mediante esos movimientos, pues establecen un espacio-separación, porque en realidad el espacio creado es una separación de la fuente. Una separación y un espacio que es constante, siempre se mantiene constante y que está sostenido, como ya sabemos en muchos vídeos expuestos, pues está sostenido este espacio y esta creación pues mediante la pulsación de 3 ejes, el central y los 2 polos, lo más simple y lo más profundo y lo más explicativo que nosotros encontramos en esta teoría. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.